Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado, otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes. Bueno, siendo un poco más de las 17 horas, damos comienzo a nuestro programa de hoy de radiofonía. Hoy tenemos como invitado a Hugo Boskin, con quien vamos a hablar, en torno a una temática del padre, ¿no? Hemos puesto en el avance: Padre que estás en los cielos, qué lejos estás para ser nuestro Padre, así es como lo titulamos. Me acompaña Marta del Cito. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Contenta de estar con Hugo hoy acá. Bien, buenísimo. Y bueno, ya te saludamos, Hugo. ¿Cómo te va? Bien, muy contento de estar con ustedes nuevamente y muy contento del tema que tenemos hoy, porque es un tema que vamos a ver que es un tema, pese a que no parece, de actualidad. No lo expoliemos. Ahora en un rato vamos a escuchar un poco de nuestra cortina musical y enseguida volvemos. Bueno, como decíamos recién, ¿no? El evento lo titulamos de la siguiente manera: Padre que estás en los cielos, qué lejos estás para ser nuestro Padre. Y también hicimos circular un fragmento del Sermón de la Montaña. No se dice un fragmento, se dice de otra manera, que no me viene ahora a la mente, que es: bienaventurados sean los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Marta, ¿querés contarle a nuestra audiencia un poco quién es nuestro invitado? Si bien ya lo conocen porque es un amigo de la casa, así que algunos ya tienen. Bueno, dale. Hugo Boskin es psicoanalista, docente de grado y de posgrado de la Facultad de Psicología. Ha dictado seminarios en las facultades de Medicina, de Derecho y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realiza diferentes... Hago un resumen. Realiza... Sí, ya está, con eso ya estamos, Marta. Ya estamos, no, pero bueno, sos supervisor en diferentes instituciones, das cursos en el interior y en el exterior del país, sos autor de muchos libros. Decía algunos, dale. Hablemos en todo caso, vamos a hablar del próximo, del que sale. Del próximo. Ver, sí, pero ya tendremos tiempo para hablar de eso, que tiene que ver con esto. Porque como decía un colega, que se acerca un alumno, un exalumno, y se dice, que fue con Feynman, y le dice: yo fui una exalumna suya. Y Feynman le dijo: estoy cansado de exalumnos. Quiero alumnos nuevos. Entonces, quiero futuros alumnos. Claro. Entonces vamos a tratar de hablar del libro nuevo. Claro. Los otros ya salieron. Claro. Bueno, está bien. Ya los hemos perdido. Pero entre tanto, el trabajo del analista es algo que recomiendo. Bueno. Y muchas gracias. Y un libro donde trabajás muy bien la pulsión, Hugo, que para mí es de cabecera, te diría. Pero bueno, nada más que eso. Ya los que... Bien, hicimos la presentación que, bueno, si bien es alusiva a la cuestión del padre, ¿no? También plantea una serie de enigmas que
A mí me han tenido toda la semana intrigado, por lo menos. Me alegra. Era la intención. Así que no sé si eso sirve como una pregunta, ¿no? Pero ¿podría usted aclararnos un poco respecto digamos, de este enigma? Digo, ¿por qué planteado la cuestión del Padre en términos de una cercanía, por ejemplo, o de una lejanía, ¿no? Bueno, porque se supone que el Padre nos acompaña, se supone, así que si nos acompaña debería estar cerca. Sí, es una suposición. Igual, aunque sea en épocas de Skype, digamos. Bueno, creo que siempre hay una cierta creencia en el Padre, ¿no? Que el otro, para usar la terminología, está cerca. O que el otro nos abandona, bueno, y sin hacer sociología o politiquería fácil, y por eso el trabajo tiene alguna relación con los tiempos que corren, y recién hablábamos sobre el congreso que hay en Brasil la semana que viene, en relación a ese abandono que hay en los tiempos que corren al otro chiquito, a los otros, ¿no? Entonces se supone que el otro tiene que guardar alguna cercanía. Claro. Entonces, si el otro es necesariamente así como se lo piensa a Dios, que está en los cielos, claro, está un poquito lejos. Claro. ¿Sí? Que no se acompañe tan lejos. Sí, sí, me había parecido interesante, ¿no? La cuestión de la cercanía, digo, ¿no? La verdad que me había parecido como una observación en sí misma, encriptada, digamos, ¿no? No sé si es solo del orden de la observación, digo, ¿no? Porque se trata de algo simbólico también, ¿no? Digamos, pero... Bueno, a mí me parece que como enigmático, creo que lo que es enigmático en principio, y fue enigmático, creo que hay un libro que es La conspiración de los idiotas, que es de Guinness, que refiere a este problema de quiénes son los pobres de espíritu. Porque los pobres de espíritu son los que parece que aparte están cerca, porque esos son los que van a ir a ese reino. Bueno, me parece que es una pregunta por ahí. O los que se les promete que van a estar cerca, ¿no? Bueno, a eso se les promete. Bueno, quizás está bien, ¿no? Esta observación de Marta. Claro. Parece que quizás Marta empieza a resolver el enigma, en el sentido que quizás quienes creen en la promesa son los que están cerca. Quienes creen en la promesa de que van a estar cerca tienen alguna relación con ser pobres de espíritu. ¿Sí? Esa es la primera pobreza de espíritu, creer en la promesa de que uno alguna vez va a estar cerca. ¿Sí? Lo llaman, tiene un nombre muy particular esta gente, para llamarla así. A ver. Se lo llaman corderos. Ajá. ¿No? Los corderos, el rebaño y el pastor. Claro. ¿Sí? No es una terminología inocente. No. O sea, se llama digamos, al párroco le dicen el pastor, es decir, que quienes van a ver al pastor, ellos se autotitulan ovejas del rebaño. Ovejas del rebaño del pastor. No es, digamos, no es broma esto. Claro. ¿Sí? Así que tiene alguna relación entre, porque uno supone que los corderos, digamos, los que van que participan de la Grey, son ricos de espíritu. ¿Sí? Hay que ver qué quiere decir la palabra espíritu, ¿no? Quizás hay que detenerse en esa palabra espíritu. Veremos, tenemos tiempo. Es una palabra que Lacan utiliza. Es parte de no de la teoría, pero es parte de lo que Lacan trae a la teoría, vamos a decirlo así. No llega a ser un concepto, pero refiere el espíritu, lo que ustedes llaman, o lo que llamamos espíritu es, si tenemos tiempo lo veremos. Okay. Así que está el espíritu. Entonces hay un grupo importante que son los que tienen pobreza de espíritu. O sea, que serías pobre de eso. Pobre de espíritu, que quiere decir, como bien se ha dicho acá recién, parece que lo dijiste bien, esos son los que están cerca, a los que se les promete que van a estar cerca, van a estar en el reino. Claro. Nosotros decimos en el reino de los cielos, en portugués está mejor, porque es en el reino de Dios. No se dice en el reino de Dios. Ajá.
van a ser partícipes del reino de Dios. Nos estabas comentando de este congreso. Van a ser parte de, ¿cómo se dice los que están en el palacio? El séquito. De la corte. De la corte. Van a ser de la corte. Sí. Esos que están cerca, ¿no? Los que están dentro de la sí, corte. van a entrar. Claro. Y uno, así se dice que uno entra al palacio. Sí, pasa eso, pasa. Y entra al cielo. Entra al cielo, sí, se ha hecho, se ha sido, qué raro, ¿no? Se ha sido pobre de espíritu. ¿Sí? Claro. Y tengamos en cuenta que aparte de todo un sector más politizado que ha intentado, a mi entender, en forma forzada, transformarlo en los pobres. Claro. ¿Y por qué eso? No es así, no dicen los pobres. Dice pobre de espíritu. Después si los pobres van o no, no sé. Eso claro. Porque claro, como eso estaría bueno entrar al reino de los cielos, entonces cierto sector ha intentado que eso sean los pobres. No son los pobres, son los pobres de espíritu. Entonces hay que ver qué quiere decir la palabra espíritu. Espíritu es la palabra clave. Y pareciera que tiene cierto peso que hace que resuelva el enigma de quiénes son los que están cerca. Los que podrían estar cerca son los que aceptan la promesa de que van a estar cerca. Claro. Se muerde la cola, pero es así. Claro, es como enroscado. Y sí, entonces van y participan y van aceptando y tienen esa, vamos a usar otra palabra que es divertida para nosotros, otros no la tienen, otros idiomas, son los que tienen sumisión. Misión. Sumisión. De sumisión. Sumisión. Claro. Su misión. De sumisión. Sí. Están sometidos. Léase como quiera, ¿no? Sí. Misión. Y cumplen su misión. Y entonces son parte de una misión del otro. ¿Sí? Está dicho en el significante, digamos. Sí. Bueno, ¿avanzamos? Sí. Bueno, así les voy a contar algo más así personal. Yo durante bastante tiempo, bueno, uno lo que hace en esta profesión, en otras cosas, es tratar de transmitir el psicoanálisis a través de los textos, digamos, ¿no? Así que de los seminarios de Lacan, de los cuales uno más se ha dedicado, es al seminario de los 4 conceptos, para nosotros llamado 11, para algunos brasileños llamado 11 y medio, 12, porque hay un seminario, una clase que dio Lacan dio una clase que fue antes de dar los 4 conceptos, que fue sobre los nombres del Padre. Casualmente, que es así que lo nombro por eso. Claro, sí. Entonces, bueno, se llama Sidney insiste mucho que ese fue el seminario 11, así que este sería el seminario 12. Sí, porque fue una clase, pero fue un seminario. Claro, iba a ser un seminario. Iba a ser un seminario, pero dio una clase, no iba a ser. Dio una clase. Dio una que clase. Consideran como la seminario inaugural. Hubo. Digo para. Está bien. Bueno, cortito, pero. En ese seminario, Lacan dice sobre el final, vamos a poner el 11 y medio, él dice sobre el final, hace una referencia a la frase, hágase su voluntad. ¿Sí? Y bueno, en ese modo prejuicioso que leemos todos, que uno ya sabe lo que dice el texto, antes que de leerlo, decía hágase su voluntad, y yo siempre supuse que era una crítica que hacía Lacan a la posición de sumisión frente a al deseo del otro. ¿Sí? Claro. Y me costó mucho darme cuenta que Lacan lo sostiene pensando que el otro es lo inconsciente. Claro. Lo que uno es el otro de uno. hacer lo otro de uno, claro. hacerse cargo de uno. ¿Sí? Y esta cuestión de hay una relación entre los pobres de espíritu, el mandamiento del otro, lo que Lacan dice en el seminario 11, y lo que Lacan venía diciendo en los seminarios 6 y 7, que también nos ha traído bastantes problemas a los psicoanalistas, con los amigos Antígona y Hamlet, que tienen, ¿te parecen? Tienen su entidad, digamos. Tienen su entidad porque ahí estamos en esos seminarios, es como un punto intermedio entre poder despegarse. Bueno, avanzamos con los pobres espíritu un poco. Sí. Los pobres espíritu está claro que son los corderos, es decir, la palabra espíritu, yo creo que para que podamos avanzar ahí un poco y hay que pensarla como ambición, no en el sentido de ser ambicioso, en el sentido del deseo. Entonces, ahora se entiende mejor, ¿sí? Nunca se entendía la frase. Bienaventurados sean los pobres de deseo. Claro.
porque de ellos, es decir, los que aceptan la voluntad del Señor, claro. porque de ellos será el reino de los cielos, los que aceptan lo que se les dice, los que son parte, los que son verdaderos corderos, los que son parte del rebaño. Del rebaño. Ahí es lógica la frase. ¿Sí? Se ve que. Sí. Y entonces, hubo una etapa intermedia para mí en nuestra teoría lacaniana, que lo somos, los seminarios 6, 7 por ahí, donde Lacan, habiendo entendido que el deseo era el deseo del otro, no encontraba la vía para pensar cómo el sujeto se apropiaba de ese deseo. Entonces, el deseo, como era el deseo del otro, claro, por estructura, claro. ¿Sí? Entonces era trágico. Es la versión trágica del deseo, claro, que es lo que vamos a hacer hoy un poco pretenciosos. Es lo que podríamos decir, lo confunde a Lacan, podemos decirlo o no, se puede decir acá, ¿sí? ¿Por qué no? Ha sido dicho. Bueno, y en ese sentido, él cree que realmente el deseo de Hamlet es matar al padre. Ajá. Piensa que ese es el deseo de Hamlet, porque es el deseo del otro, pero ese es el deseo del padre de Hamlet, que se llamaba Hamlet también, pero no es el deseo del hijo del padre de Hamlet. Es el deseo. El problema de Hamlet es al revés, no es cumplir con el mandato paterno, sino ver cómo hace para no cumplir con el mandato paterno. Hamlet en ese sentido es pobre de espíritu y, digamos, hasta el cuarto acto es rico de espíritu, en el quinto acto es pobre de espíritu. Ajá. ¿Por qué pasa de ser rico a ser pobre, digo? Bueno, hasta el cuarto acto él, sobre todo en los primeros actos, él lo que está interesado es en develar, como si fuera Columbo, develar quién fue el asesino del padre. ¿Sí? Está toda la historia de la representación. Sí, que Lacan critica y se critica como que él no se anima a matarlo. Pero ¿por qué habría de matarlo? Él era un muchacho como nosotros. Hamlet era un muchacho como nosotros, un muchacho interesado en las letras. ¿Sí? Estudiaba literatura, filosofía, qué sé yo. Y de hecho hace esa representación teatral. Claro. Era muy bueno en eso. ¿Por qué se habría de convertir en un asesino? Porque el padre había tenido un problema de polleras con el hermano. ¿Qué sé yo? Que a cualquiera le puede pasar, claro. El padre de uno, que el hermano del padre de uno se quiera tener algún vínculo con la novia, la mujer o lo que fuera de, qué sé yo. ¿Sí? Tema de polleras, que a cualquiera le puede pasar. Familia, ¿no? Nunca mejor usada la palabra. Sí. Estamos en familia. Claro. Sí, bueno. Da para no invitarlo a la fiesta de Navidad. Sí, bueno, claro. Hay que tomarse recaudos, por lo menos. Algún tipo de corte que no sea matarlo. Sí, bueno, es lo que pasa en la familia, pero de transformarse en un asesino, claro, venir a matarlo al tipo, imagínense. Y además, ni siquiera, inclusive la primera parte es interesante porque él tiene como se le revela la historia, ¿sí? Y en un sueño, imagínense, y le piden que con eso vaya a matarlo. Imagínense si uno va a ir a matar por un sueño, al tío por un sueño o porque el vecino se lo dijo. Como para no entrar en dudas, ¿no? Él lo que hace es salir de dudas, claro, arma la escena, la arma muy bien, ¿sí? La resuelve bien, pero todos lo acusan a Hamlet de no ser suficientemente valiente, de no ir y matarlo. De una. ¿Por qué habría cobarde de ser? Exactamente. Cobarde, claro. Cobarde, ¿sí? Entonces se lo piensa Hamlet como que hace en el quinto acto lo que no pudo hacer en los primeros 4. Hasta que Bloom, por suerte Bloom, es divertido lo de Bloom porque saben que Bloom, Lacan dice de Bloom el de Joyce, era alguien que, porque Bloom se hacía el de Joyce que hablaba de Shakespeare, y Lacan lo critica, le dice que no podía saber ese tipo de Shakespeare, pero la historia quiso que Bloom, otro Bloom, el que murió hace poco, Harold Bloom, sea uno de los tipos que más sabe de Shakespeare. Así que Bloom no podía, y hay otro Bloom que sí sabía. Bueno, y Bloom dice, es así. Hamlet aguanta hasta el cuarto acto, cuando el padre vuelve a aparecer la segunda vez y lo acusa de cobarde, exactamente, que es la palabra que tú has dicho. Lo acusa de cobarde, y entonces ahí él dice, y todos consideran que la muerte de Claudio es como el acto de él. Y yo no sé por qué dicen eso, porque está bastante claro en el texto que
Horacio le dice, ¿pero para qué vas? Si sabes que no es, que es una trampa. Claro. Y dice, no sé si se puede decir en estos tiempos así de género, que se habla así con género inclusivo, con lenguaje inclusivo. Y él dice, no ir sería cosa de mujeres. ¿Sí? Claro. Entonces tengo que ir. Para que el padre no piense que es una mujer. Y va y se suicida. ¿Quién puede pensar que el deseo del otro se incorpora a uno como un suicidio? Es un suicidio lo que él hace. Así que no entiendo que eso sea para nada un acto. Y entonces va. Y de hecho, para eso, para ver esa transformación, así que hablamos de Hamlet, un poco con esto del otro, ahí lo que le va a parecer divertido. ¿Cuál es la escena más famosa del teatro universal? La del monólogo. La del monólogo. Página, ¿Y qué tiene? ¿Y cómo es esa escena? ¿Cómo tiene? To be or not to be. Que acá se traduce siempre como ser o no ser. Ser o no ser qué, acá ¿cómo se ha hecho? Se ha hecho que ser o no ser sea si él quiere vivir o no vivir. Claro, y aparte... Y que le ponen ahí una calavera, ¿no? No hay una calavera en esa escena. Sí. No hay. Sí. No, la calavera está en el quinto acto. Claro. En esa escena no hay nada. No hay ninguna Entra calavera. Ofelia, creo, ¿no? No hay nada. Esa Ofelia, bueno, en la versión de Bárraga lo que hay es que está frente al espejo con una espada, y para mí es una versión así un poco más to be or not to be, podría ser plan B, ¿no? Sí, eso podría ser plan B. Y el plan B yo creo que era si él era poeta o asesino. Y va siendo forzado a ser un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu. Alguien que no puede ceder lo que hay que ceder, que es castrar al padre. ¿Sí? Porque ahí se aparece otra confusión teórica, que es entre que el otro sea grande y que el otro sea otro. El otro grande y el gran otro. Claro. Que el otro sea grande lo aleja mucho del gran otro. Es muy difícil, justamente cuando el otro es muy grande, es muy difícil que sepa ocupar bien el lugar del gran otro. Porque el lugar del gran otro es con equívoco. Y el lugar del otro, cuando es grande, claro, como el papá de Hamlet, queda sombras. Y sí. Que ensombrece. Te ensombrece. ¿Es tan clínico eso? Sí. Es muy interesante, Hugo. Pero vamos a hacer un pequeño break. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos enseguida con nuestro enigma. Vamos a escuchar entonces un tema musical. Bueno, aquí estamos.
¿Querés hacer alguna pregunta? Estuve ahí como haciendo... No, estaba escuchándolo muy atentamente a Hugo y pensaba en esto que decías, Hugo, en la relación de Hamlet con la verdad, ¿no? Esto me parece que los 4 primeros tiempos perdido en relación a la verdad, no como la verdad como la entendemos en el psicoanálisis, sino la verdad verdadera. No estoy tan seguro. La verdad, lo que él hace es el movimiento ese de la escena sobre la escena, es lo que hace todo un movimiento para que aparezca lo que es la posición de Claudio. Y aparece. Y él, a partir del momento en que hay muchos problemas ahí de la edad, de Hamlet que tiene, cuántos años pasan, lo que sí es interesante para nosotros ahí, a partir de que se devela eso, y que el padre lo fuerza a ir a encontrar el modo de, yo diría, de asesinarlo al tío, y de que él se transforma en un asesino, un pequeño asesino, que lo que va a pasar de ahí en adelante es todo un gran acting out. Claro. Todo que pasa a ser alguien que deja de ser un poeta para ser alguien que sabe pelear con la espada. Sí. No, pensaba entonces, en esto porque... Ya no hay más verdades. Inclusive se dice mucho, tengo alguna noción, no sé cómo será en Dinamarca o en Inglaterra, pero se usa mucho como que él en ese momento cuando está ahí en la tumba con Ofelia dice yo el danés. Como que ahí asume su nacionalidad, digamos, su identidad, pero bueno, su marca de origen. Sí, bueno, está bien, pero se suponía que él tuvo que hecho yo el rey. Porque daneses eran todos, claro, en general la gente que vive en Dinamarca. Se pone en el rebaño, digamos. Para mí no. Yo he escuchado que se dice danés tiene algo así como de grupalidad, de un poco más que no la nacionalidad, un poco más. Imagínense si hubiese sido yo argentino. Claro. Es otra connotación, otra significación. Yo el danés, yo le escucho en el yo el danés un poco de yo argentino. Claro. El instinto que él no se hace responsable no por se él. Hace responsable. Por él. Se hace responsable porque el padre le pide. Claro, está bien. Bueno, si quieren les cuento, me parece, porque es el trabajo que voy a presentar en Brasil, un poco. Dale, contanos. La palabra espíritu aparece como al pasar, al principio, así en uso consuetudinario, en el seminario 23, la cana habla del espíritu de los nudos. Del espíritu, así se llama el capítulo, el primer capítulo del seminario, el espíritu. Como, claro, para seguir hablando de enigmas. Sí. Bueno, eso lo dejamos porque parece como que es espíritu en el sentido de que le quiere dar como cierta fuerza, ¿no? Claro. Pero después, de hecho, no sé si les comentaba antes, que el Congreso de Brasil, que es ahora, el nombre es el espíritu de nuestros tiempos. Y después Lacan, en el capítulo 4 de ese mismo libro, él dice que lo que ustedes llaman espíritu, y él dice que es el goce de Dios si existiese. ¿Sí? Y él dice que eso es lo que hay que ceder para poder producir algo. Es decir, ceder eso, ese es el espíritu. Está bastante en coherencia con lo que estamos diciendo. Los ricos de espíritu son los que están en condiciones de ceder algo. Eso tiene mucha importancia teórica, aunque no parezca así, porque Lacan lo dice así como esas cosas rápidas, porque así de una, Lacan cambia, eso es en el año 70 y pico, como 70 años o 60 años de lo que nosotros siempre dijimos sobre la sublimación. ¿Cómo se lee ahí el ceder? En la producción. Como un don, como algo que se da, como algo que se... ¿Cuál es la condición de posibilidad de que que uno pueda hacer eso? Sí, ¿cómo se... Me pregunto cómo leer el ceder ahí. Vos decís como sublimación. A ver, no, al revés, eso va a modificar. A ver. La palabra sublimación, nosotros la tenemos como un destino de la pulsión, hablando de esto que está en el trabajo de la lista, que sin no está... represión. Sin represión. Es decir, sin pérdida. Sin pérdida. ¿Sí? Y hay 4 teorías de la sublimación en las distintas épocas. La segunda fue la de Lacan,
del seminario 7, donde él dice elevar el objeto a la dignidad de la cosa, que se repite mucho en un ámbito donde todos sabemos que la palabra objeto en psicoanálisis nunca se usa sin modificador directo, o algún modificador, objeto, causa, objeto de la pulsión, falta, objeto. Ahí dice objeto como si nada. No, pasa. Después hay una del seminario 11 que es sosegar al deseo del otro. Después hay una del seminario 14 que es más difícil, que es la sublimación y una palabra rara que no se usa mucho, que es el A cuadrado. Es pasar de la a la cuadrado. Ya el objeto pasa a ser el objeto A. Ya no es un objeto cualquiera, no es el objeto a la dignidad de la cosa. Y ahí podemos comentar como al pasar que el objeto ese que Lacan usa en el seminario 7, de elevar el objeto a la dignidad de la cosa, era, no sé si se acuerdan, por ahí los oyentes se acuerdan, era una cajita de fósforos. Sí, de cerillas, que se transformaba en una colección alrededor de una chimenea. Sí. Se transformaba en otra cosa. Claro, lo que pasa es que nosotros creímos, todos, que era un objeto cualquiera, era una caja de fósforos. Lo que pasa es que en esa época, ustedes son muy jóvenes, así que no saben, pero ya en esa época, y por bastante tiempo, y Lacan retoma la cajita de fósforos en el seminario 11, la cajita de fósforos era un objeto de colección. Claro. Y ya era un objeto de interés, es decir, que era un objeto de interés que a uno lo causaba, y con la chimenea se transformaba en un objeto que causaba a otros. Entonces uno entregaba su objeto, ¿sí? Cedía eso, ¿sí? Y en ese ceder, ese objeto causa de uno al conjunto, pasaba a ser eso que es la operación del espíritu. ¿Sí? Era un acto, en ese sentido, yo diría, de cierta generosidad, de poder entregar al otro lo que era íntimamente de uno. Claro. ¿Sí? Entregarlo. La pregunta que haces vos es como, para mí, enigmático completamente, que es ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que eso se produzca? ¿Qué hace que alguien pueda hacer esa operación, pueda llegar a esa operación? ¿Quién puede analizar si quién no sería? ¿No? ¿Quién puede atravesar eso? Queda librado ahí a una especie de azar, digamos. Hay un punto de azar. Sí, un determinado cruzamiento que se puede ver después, digamos. Por ahí situar a posteriori. Y uno lo ve una vez que se ha hecho. Claro. Y que se produce. Sí. Pero esa operación implica ceder el objeto causa, no elevar cualquier objeto a una dignidad que antes no tenía. O sea, ya la tenía. Que el espíritu en sí mismo es inconmensurable, digamos. Sería eso que produce ¿de qué lado queda el espíritu, digamos, ¿no? Me pregunto, ¿no? Por ahí estoy un poco. El espíritu queda del lado de la operación de cederlo. Sí, ser rico, para mí ser rico de espíritu son quienes están en condiciones de poner ese espíritu para el conjunto. En sentido nuestro, para ser así un poquito más en la parroquia, para mí el espíritu es eso que nos permite interpretar, es decir, llevar la palabra, esa que nos causa tanto, claro, a la dignidad de la interpretación. El momento de la interpretación es, en ese sentido, tiene algo de sublimatorio y tiene algo de entrega, ¿sí? De entregarse uno a ser tomado por la palabra del otro y darle alguna dignidad que antes no tenía. Claro. ¿Sí? La letra vivifica. Si fuéramos así, siguiendo lo que decía Marta de algún libro mío, sería poder hacer de la tragedia del deseo del otro un chiste. Claro. ¿Sí? Y nosotros hacemos chistes, eso es una interpretación. ¿Sí? Digamos, de paso, a diferencia de lo que se dice habitualmente, el chiste no es una formación del inconsciente como las otras. El chiste es una formación del analista. Los pacientes no cuentan chistes. Nosotros contamos chistes con los lapsus de los pacientes. Hacemos de eso un chiste. Claro. Vivificamos esa palabra. Y entonces ahí hay una operación, ¿sí? Ahí se pone en juego el espíritu del psicoanálisis. Eso es, yo diría que es eso.
no le quiero dar valor de definición, pero es como, es así. Sí, pero tiene mucho sentido. Y es el alivio que produce. Claro, ¿no? sí, y produce un cierto goce, ¿sí? El mismo goce que se produce cuando se ve no es que la sublimación sea una obra de arte, pero las obras de arte no son sin sublimar, digamos, y en ese sentido es el mismo, es eso que produce que algo pasa de lo que era causa de uno, pasa a ser causa del otro, y entonces produce ese alivio, esa satisfacción, ¿sí? Cuando decís, Hugo, el espíritu es el goce de ese Dios, si lo hubiese, ¿no? Sí. Si existiese. Si existiese. Cuando Lacan dice. Lacan dice, dice, ¿no? Lacan. ¿Qué es eso? Me hace acordar, una vez mi hija hizo un regalo para el Día de la Madre, salió con un regalo, entonces lo trajo así, tendría 3 años la pequeña, y se lo dio a su madre y le dijo, yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo danesa. Yo lo hizo la maestra. Claro. Se ve que se lo habían hecho. Claro. Como diciendo yo no lo hice. Claro. Bueno, acá es igual. Yo no lo dije, él lo dice. Claro. Y yo lo dice, yo lo repito y entiendo que tengo que hacer algo con eso que él dijo. ¿Sí? Una vez, una lista también preguntaba, ¿y por qué se dice tal cosa? Se dice porque lo dijo Lacan. Si Lacan no lo hubiese dicho, nadie no se andaría diciendo. No. Bueno. Pero esto del goce de Dios, ¿qué es el goce de Dios? Esto que vos qué pensás que es lo que quiso decir Lacan con eso, porque no lo entendí. Vamos al mismo lugar, me parece. A ver, no sé si es para la radio, pero lo que en el goce del otro, que es lo que aparece en una cierta intersección de los nudos entre lo real y lo imaginario, es como el lugar más complicado. De hecho, en mi trabajo a Brasil tengo una frase que dice: sobre esto les prometo un trabajo para la vez que viene. Sí. Así que, Marta, estás incluida. Porque el concepto es muy controversial, porque fíjate, es una intersección que tiene una parte de lo real, que sería lo que no tiene sentido ninguno. Pero es una intersección con lo imaginario que tiene sentido pleno. Además está ahí en ese mismo lugarcito, Lacan pone la ciencia. Claro. Es decir, que la ciencia no está vinculado con lo simbólico y que aparte la ciencia no tendría sentido ninguno, tendría sentido pleno. Es como un lugar, como si fuera, ¿cómo se dice? El desván, claro, donde hay un montón de cosas que uno no sabe cómo poner juntas, cómo ordenarlas, están todas puestas ahí. Yo creo que habría que... Igual vos diste recién una... No, yo porque me quedé... La clave de la interpretación, digo, ¿no? En algún punto como lugar en donde algo de eso se articularía, digamos, ¿no? En el sentido de algo del orden de ese entrecruzamiento, ¿no? Complejo, ¿no? Sí. Digo, en ese punto se produciría algo que tiene que ver con una producción que se podría pensar en términos de una sublimación o de algo. A ver, en principio para nosotros como el concepto ordenador tiene que ser siempre lo que se llama el significante, la falta del otro, claro, o eso que vivifica, ¿no? Eso que hace que no haya sentido último. ¿Sí? Que es lo que permite que lo que implica estar tomado por eso. Claro. ¿Sí? Estar tomado porque no hay sentido último. No hay verdades últimas. No es que no hay verdades últimas. No hay saberes últimos y hay medio decires, digamos. Y las consecuencias de eso, ¿no? En la vida cotidiana es mucho más trascendente de lo que uno cree. Convivir con eso, convivir con el otro con eso, que no hay verdades últimas. A mí me parece que hay que estar muy tomado por eso para poder escuchar en análisis. ¿Sí? Para ser un poquito rico de espíritu.
o que algo del poder Claro. transmitir algo del espíritu. Es que eso es decir, para poder, porque es raro, ¿no? Porque uno tiene que situarse, se supone que nosotros entendemos al otro, se supone, Sí. y estar ahí en la posición de que nosotros no entendemos al otro, ¿sí? Nosotros no tenemos esa vocación de entenderlo, sino que él tiene que soportar que lo que dice es otra cosa que lo que él quiere decir, que lo que él cree querer decir, ¿no? Entonces, y uno tiene siempre esa idea de que ya sabe lo que viene. Eso, yo diría, lo contrario del espíritu, para ponerme a mí, es cuando yo leía a Lacan y leía hágase tu voluntad, y yo decía, esto es una crítica a la posición religiosa. Para mí eso es lo contrario de... Eso es la pobreza de espíritu. Digamos, ahí podría entenderse, ¿no? La pobreza de espíritu es como una pobreza en la lectura. ¿Sí? Es una lectura chata. Claro. El espíritu es, paradojalmente, es ponerse en el lugar de yo estoy tomado por el no saber. Por ese otro gran, Claro. no el gran otro, digamos, ¿no? Exactamente. Ese otro grande, ese engrandecido. Lo que hablabas por ahí antes, digamos, ¿no? En ese sentido tiene que ver con el padre, digamos, con... O sea, la paradoja del nombre del padre, ¿sí? Por eso también la pregunta inicial sobre la distancia es porque cuando está muy lejos el padre, ¿no? Está lejos. ¿Qué quiere decir que está lejos? Y seguramente que es muy grande. Claro. ¿Sí? Está lejos quiere decir que no se equivoca, está lejos quiere decir que yo no puedo En un altar. Conversar con él, no puedo, claro, de igual a igual. no voy a tener esa chance. Enaltecido. Sí, no va a haber momento en que él abdique, ¿sí? Va a ser esa situación, ¿no? Entonces, casualmente esos otros no le va muy bien como padre. Y ahí hay que incluir a muchos conocidos, muchos conocidos. Hay uno que es muy divertido, que es uno que yo lo nombro mucho porque es homónimo mío, que es Víctor Hugo, ¿sí? Y su hija, que era escritora, nadie la conoce, se llamaba Adela H. No se pudo poner el nombre del padre. Y ella, porque ella siempre era la hija de Víctor Hugo. Claro. Nunca pudo, después se fue a vivir a Estados Unidos, y se podría hablar de acá de muchos, de la vida de Freud, de la vida Claro. de Lacan, de los hijos del Y Che, y así, ¿no? No nos metamos en la parte política, y así, todo un No, pero montón, sí. un montón Claro. de hijos que no... Bueno, Sí, en las parejas también puede funcionar, ¿no? De alguna manera. Digo, sí, el ensombreciimiento. ¿no? Pensaba, claro, Sí. Y otro registro, ¿no? Pero bueno, otro. Al que no le fue mal fue a Dios con su hijo que lo hizo famoso. ¿Sí? Pero Sí. ya antes tenemos todavía un ratito, sí. Sí, tenemos. No sé si para cambiar de 15 minutos. de Sí. hablar del libro que viene, porque yo voy a sacar el libro de Borges. Ah, qué bueno. Y es una historia del libro de Borges, es un personaje que se llama Sergio Lesburgos, un encuentro con Jorge Luis Borges. Sergio Lesburgos es un anagrama de Jorge Luis Borges. Ah, claro. Él se encuentra con los personajes de Borges. Se encuentra en los bares de Buenos Aires con Emma Suns. Y le va haciendo preguntas. Y va hablando con ellos y van contando la historia, qué sé yo. Y él después va a su analista y habla de esto. Se encuentra con el chino se van contando con las personas, con el cónsul. Bueno, Es un Buenos Aires muy particular el de él, digamos, está bueno. sí, bueno, En el curvo. y ahora un colega que se llama Frichi, Eduardo Friedman, que aparte fue con quien yo estudié Borges también, le hizo el prólogo, que también hace las veces del primer capítulo, y cuenta la vida de Lesburgos, También. que era un muchacho de Palermo también, y cómo fue que se encontró con las obras de Borges. Fue muy divertido eso, pero para otro día. Pero la historia es que uno de los encuentros de él es con la historia de Judas, que es uno de los cuentos de ficciones, Claro. y la idea que tiene Borges de quién fue Judas. No sé si ustedes lo tienen eso, las versiones de Judas. Sí. Bueno, y según la versión extraña de Borges, Claro. no tan extraña, él dice, ¿cómo puede ser que podemos decir que Judas era el hijo
de el hijo, Preferido. el preferido de Jesús, y quedó así. Esos son los que él formó. Claro. Un fracaso enorme para Jesús, que su hijo sea un semejante, entre comillas, traidor. Después hubo otras versiones que fueron un poco mejores, es que Judas era un cordero de Dios, entonces que cumplió con el plan, ¿sí? Que él hizo caso, ¿sí? Y se ofreció Matar a Jesús. Sí, hágase tu entregarlo. voluntad, claro. Claro, entregarlo. Entregarlo, lo cual es coherente con que él, no sé si tiene, primero que Judas, según lo que se dice, era bastante rico. Era de una familia rica, así que por 30 monedas. no le hace mucho. Y que aparte él se suicidó antes de que muriera Jesús. Así que por 30 monedas se suicidó el día siguiente. La verdad que es rara la historia, ¿no? No me da. Claro. Si te agarra la plata, Ahí hay otra cosa. te va de paseo, por lo menos a Nueva York. Unos días. Claro. Se iba en primera. ¿Cómo hubiese sido en esa época? total, irse a dónde? Bueno, se tomaba, no sé, algún transporte, se iba a visitar Egipto, a ver las pirámides. Claro. No hizo nada, se suicidó al día siguiente. Es raro. No da para traidor, tampoco. Y tampoco da que Jesús le hiciera hubiera armado algo donde su preferido quedara tan mal. Como plan era realmente malísimo. Entonces, bueno, una idea fue que, bueno, en realidad fue al revés, como en otras historias, que fueron los apóstoles los que hicieron el plan, ¿sí? Y Jesús lo aceptó, y entonces, pero bueno, es raro, ¿no? Que el plan de Dios lo hicieran otros, tampoco estaba bueno esa idea. Claro. Bueno, después entonces Burgos se da cuenta, junto con Borges, que en realidad tiene que ser otra cosa, que cómo puede ser. ¿Lo empiezan a pensar juntos eso? Sí, y bueno, no, Borges ya no está, entonces tiene que ser, el plan tiene que ser de los apóstoles, porque no puede ser un plan en el cual Judas quede tan mal, ¿sí? Pero por otra parte, no puede ser, porque si esos son los apóstoles, el plan no puede ser de Jesús porque Judas quedó mal. Y si es de los apóstoles no puede ser porque entonces no lo hizo Dios. Entonces debe ser que alguno de los apóstoles es Dios. Judas. Y se sacrificó. Se esforzó. Dios. Claro. Y aceptó él. Y que le dio los títulos a otro. Entregó. Claro. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos que Judas, que no era un pobre espíritu, ¿sí? Le entrega a Jesús, que es sería como un testaferro. Le entrega la vida eterna, decís vos, como el reconocimiento eterno. ¿Qué le entrega? A él, y bueno, él es Dios. Claro. Él es Dios. Él es Judas es Dios. ¿Sí? Te entrego a ser mi discípulo para todo, mi mejor, Su mi hijo título. para No, todo. bueno, está bien, porque si no a los hijos siempre le va mal. Al hijo de Dios le fue mal, ¿sí? Sí. No hablemos, a otro que también le fue mal fue a Isaquito. Ay, por eso Sí. estaba pensando. Sí, A cuando Isaquito dijiste, le fue mal, el a goce Jesús de le fue Dios. mal, a Judas, a todos le va mal. Acá tenemos una versión que como padre uno entrega algo y entrega su nombre. ¿Sí? Está bien. Él entrega su nombre, él Sí. queda. ¿Sí? Entonces él hizo el plan, se lo presenta y Jesús acepta el plan. De que él va a quedar como y entonces es lógico. Claro. Como sociedad anónima de hijos, ¿no? como las empresas que. Sí, está bien, pero ahí, Claro. ahí Judas E hijos. Hijos, ¿no? Judas recupera en esa versión de Borges Les Burgos el lugar que le corresponde en la historia. No solo no haber sido un traidor, que es una versión ya más conocida, que es la de haber sido el mejor discípulo, Claro, sino además haber sido el ideólogo y Dios mismo. Y eso le pasa por estar cerca de un otro engrandecido, digamos, de un otro... Si lo tomamos como hijo, no, ahora si lo tomamos como Como no un otro engrandecido, sino como un otro... Entonces ahí tenemos un padre. Judas sí que fue padre. Claro. Un padre castrado. Y se Claro. ofrece, no le importa a él. No le importa el protagonismo, digamos. Sí, yo no lo llamaría el sacrificio porque es una palabra que no me Claro. gusta tanto. No, aparte que le compete al hijo esa palabra del sacrificio, Claro, sí. ¿no? De alguna manera.
Él... En la historia, digo, ¿no? Sí. Bueno, y alguna vez... don te gusta más, se entrega en don. Bueno, un don. Bueno, ustedes saben que ahora aparecieron los apócrifos de Judas, aparecieron, que dicen algunas cosas distintas, que coinciden bastante con esto, que Judas no era así un traidor. Así que las dos versiones que ustedes quieran, claro, Judas sale bien parado. Y sí. Sale bien parado. Porque el traidor no era, porque él hizo caso a todo lo que Jesús le dijo. Así que por ahí era su mejor discípulo, habría que reivindicarlo. O la otra, que él fue el que planeó todo, y entonces hay que darle otro lugar. Un rol más protagónico. Un más protagónico, sí. El hombre de espíritu. El hombre de espíritu. Sí. Como si fuera Van Gogh. Bien, vamos a escuchar un tema musical que ya nos estamos yendo. Bueno, pasan los hombres que ama el Señor, decía la Negra Sosa. Bueno, Hugo, fue sumamente grato la historia que nos contaste, nos develaste el enigma, o por lo menos nos vamos creyendo que sí. Muy interesante. Bueno, hay un libro, yo lo comenté, hay un libro, creo que de Aguinis, se llama La conspiración de los idiotas. Sí. Que de algún modo, como para ir por distintos lados, ¿no? Está Borges, claro. Aguinis, que dice que él dice, su versión, digo, para ver lo enigmático que es esto, él piensa que los pobres espíritus son los idiotas, claro, ¿no? Que tienen una especie de cofradía, claro, que sigue la línea de Sábato con la conspiración de los ciegos, la conspiración de los idiotas, ¿sí? Y es un enigma siempre para todos. Si uno le pregunta a cualquier cristiano sobre la conspiración esta que conforman los pobres espíritus que hacen banca en el cielo, tienen problemas, pueden probar, van a encontrarse con problemas. Claro. Van a encontrarse con problemas. Así como si uno le pregunta a sobre todo a los católicos, si Jesús tenía hermanos. Claro. Y van a decir que no. Claro. Y tenía el pibe, tenía hermanos. Entonces se arma el lío con el tema de... Saramago también estaba pensando en el libro. Pero se arma el tema con que la madre era virgen. Claro, con que la madre era virgen. ¿Qué quiere decir que la madre es virgen? ¿Sí?
¿Qué? Así, para terminar, como dijiste vos. A ver. Hablar. ¿Ustedes saben cómo es el Ave María Purísima? ¿Cómo es el Ave María Purísima? Sin pecado concebido. Sin pecado concebida. Concebida, sí. Concebida, no concebido. Concebido también. Claro, bueno, No. bueno, No, sí, no. supuestamente. No, Marta, no. Es sin pecado concebida, ella. Ella. Quiere decir que no podía está bien, pecar. dijo, claro. No podía pecar. ¿Qué quiere decir que no podía pecar? ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si tenía sexo. No pecaba. Entonces, tenía relaciones sexuales. Pero sin pecado. Sin pecado. No tenía pecado original. Pero se transformó en sin pecado concebida y uno le pregunta a alguien, y no, eso quiere decir, pero ¿cómo sin pecado concebida? Claro. Dicen así, lo tratan de corregir, sin pecado concebido. No, Claro. él fue concebido sin pecado porque ella no pecaba. Claro. Tuviera o no tuviera sexo. Es más, ¿Qué sería, que no sería gozaba? sería un pecado que no tuviera sexo. Una mujer casada que no cumpliera con sus obligaciones maritales habría sido un pecado serio, porque para eso está la familia, para tener hijos. Y entonces, ¿cómo podría haber pecado y no tener hijos? Tenía que no pecar, era tener hijos. O sea, en esta versión, pecar sería ser rico de espíritu. Pecar sería ser rico de espíritu. Está bien. Sí. En esta versión. Pero tendremos la creatividad, pero no tendremos el cielo. Hugo, la próxima es esta beta de lo del sin pecado concebido. Nos metemos con la Virgen. Nos metemos con la ¿Qué te parece? Hugo, bueno, un gusto haberte tenido, la verdad que la pasamos muy bien. Marta, ¿querés decir algo más? Un saludo a ¿Estamos nuestro yendo? compañero, Bueno, Gabriel Pulice, que el próximo sábado lo tenemos aquí. Bueno, esto ha sido Radiofonía, nos vemos el sábado que viene a las 17 horas.